este señor presidente Peña Nieto lo quita del gabinete, Hacienda, y pone en su lugar a otras personas, ¿no? Pero ahora lo va a premiar y le va a dar un cargo clave que es la de los asuntos exteriores de México. ¿Por qué? Porque se va a congraciar ya con este señor Trump. En México hay una gran cantidad de personas preparadísimas para los cargos públicos dentro de las gentes del pueblo, pero esta gente es este señor que encabeza la Federación, presidente de la República, y todos sus antecesores solo ponen en los puestos importantes a gentes traídas de las universidades de Estados Unidos, de Inglaterra, de algún otro lugar de Europa como España, y les dan los puestos, y se trata de individuos impreparados, ignorantes, bueno, que más atención le ponen en tomar los modelos, las maneras, los modos de esos países, y ya vienen convertidos en señoritos extranjeros aquí que nos vienen a gobernar. Es una vergüenza, ¿verdad? Por la impreparación de la persona y en su momento de los anteriores que han ocupado el cargo de presidente de la República. Ahorita en este momento están ya cocinando al presidente de la República, al federal, le urge establecer otra reforma estructural más gravísima en contra del pueblo de México. Esta reforma estructural consiste en dotar aquí a México de un sistema normativo para que sea el ejército el encargado de realizar las funciones, de desempeñar las atribuciones que corresponden a las policías. La labor de los policías corresponde a la sociedad civil y no a los militares. Ya han simulado ahí un drama de que los militares están desprotegidos. Ahora sucede que los militares, como ya van a tener un fuero más grave que con el que ya cuentan con una serie de... Ellos tienen sus hospitales propios, sus instituciones propias, sus bancos propios, una serie de prebendas que tiene la casta militar, la alta, los que manejan y mangonean a la gran cantidad de la infantería, ¿sí? Desde luego la infantería está abandonada, está igual que el pueblo, pero estos señores que dependen de los altos cargos políticos del gobierno de Estados Unidos están ya implementando estas medidas para congraciarse con el nuevo presidente de la República de Estados Unidos, con este señor Trump, y de esa manera van a presentarle ya, ¿no? Pues aquí estamos ya puestísimos, nosotros ejército mexicano vamos a desempeñar las funciones propias de la sociedad civil de México, porque la sociedad civil es incapaz, no tiene manera de hacerlo, no prepara a sus policías. Es decir, es el mismo presidente el encargado, el presidente federal el encargado de que las instituciones y desde luego que la sociedad civil no esté desarmada ni desprotegida, y para eso tiene que formar instituciones policíacas adecuadas. La gravedad del problema consiste en que, de acuerdo con el orden jurídico mexicano, las instituciones civiles tienen que respetar el Estado de Derecho, tienen que respetar los derechos fundamentales, los derechos constitucionales de los mexicanos, de todos, y están sometidos a las responsabilidades, de manera que si violan normas, si matan a un ciudadano, a muchos ciudadanos, como ha ocurrido desgraciadamente con la intervención de facto del gobierno federal a través de los militares, no hay ninguna responsabilidad para los militares, porque van a tener fuero, van a estar protegidos por las mismas leyes. Qué vergüenza, porque el gobierno mexicano en el exterior difunde que es un gobierno democrático y libre y las libertades civiles y una serie de cuestiones muy bonitas, pero que no son ciertas. Entonces es muy grave que al ejército mexicano se le dote de una normatividad, de un sistema jurídico
para que le confiera impunidad. Ustedes saben las graves violaciones que han habido en México de una manera, se acostumbra desde hace muchos años, las masacres, los asesinatos masivos que cometió el ejército en contra de los estudiantes mexicanos en 1968. Y una serie, hacer una relación es una cosa tremendamente grande, una cosa tremenda. Y entonces ya tienen un poder terrible, ya tienen un gran poder. Y entonces ellos mismos, porque el gobierno federal mexicano les ha conferido, les ha ampliado su fuero, que significa privilegios para los militares, para que estos puedan asesinar, para que estos puedan lesionar derechos, para que impidan las manifestaciones. Y ese fuero especial de que gozan, pretenden ampliarlo en estos momentos. Esas son las soluciones que están dando. De esa manera se van a congraciar con el presidente de los Estados Unidos, con este señor Trump, y le van a decir, no, aquí ya México está en orden, privan las libertades, la democracia, y sobre todo garante de los intereses imperialistas de los Estados Unidos en México. Algo que se da en un contexto de imperialismo, del sometimiento del sometimiento de México, de todo México, a través de sus autoridades entreguistas a los intereses pues plutocráticos, oligárquicos del mundo. Ya Lenin manifestaba, nuevamente menciono esta obra importante que hay que repasarla pues varias veces, leerla varias veces, y principalmente esos capítulos donde habla del parasitismo, donde habla de que ese imperialismo lo han conseguido a través de incluso de ejércitos títeres, de oligarquías títeres que están dispuestas a trabajar para esos intereses internacionales, para esos intereses imperialistas. No solamente es el aspecto económico, sino también es el aspecto militar, el aspecto de mantener ese privilegio a través de las leyes, a través de las políticas económicas, mantenerlo principalmente con la política del garrote, de apuntarnos con sus fusiles en la sien a la inmensa cantidad de los pueblos del mundo, de México, inventando enemigos como el narcotráfico, como el terrorismo, manipulando esos términos, todo lo manipulan, con el pretexto del terrorismo van del terrorismo y del narcotráfico y de la corrupción, van a tener a todas las ciudades copeteadas de militares, de policía, de militares disfrazados de policías, entrenados por las agencias imperiales, por la CIA, por el Mossad, por agentes, organizaciones policíacas nacionales de los países imperiales, de Francia, de Israel, de Inglaterra. Por cualquier pretexto van a venir un asesor a México y en cualquier tema venirnos a asesorar. Por ejemplo, acaban de agredir a una mujer importante, una senadora ahí, y el pretexto es porque están atentando contra la mujer, y entonces viene una baronesa, una inglesa por ahí, una funcionaria inglesa, a decirnos a los mexicanos cómo el Estado debe tratar a la mujer, pero a fin de cuentas con eso también justificar la intervención en cualquier momento de los policías, del ejército,
la educación para cualquier, para cualquier, sobre todo en el tema de los maestros que viven en las peores condiciones, la inmensa cantidad de maestros que se manifiestan en contra de la privatización de la educación. Bueno, ahí también va a estar el ejército. El objetivo final es perseguir a los movimientos sociales con infinidad de pretextos, incluso el de los desastres naturales. Con esa finalidad van a siempre a perseguir al pueblo de México, ¿verdad? Y sobre todo para cuidar los intereses de las oligarquías. Para eso permanentemente van a reunirse, como ahora se habla de una reunión de embajadores, donde van a venir incluso funcionarios de Estados Unidos, desde luego a determinar la agenda de México. Y bueno, ¿tú qué opinas de eso? Este gobierno federal que tenemos que insistir que es la federación, porque la federación ha privado a todo el pueblo de México, ha privado a los gobiernos de los estados, a los municipios, de la soberanía que les corresponde, de las atribuciones que de una manera lógica, de una manera política y de una manera democrática les corresponde. Todo el poder, toda la economía, todo el dinero, todo el presupuesto lo concentra la federación a través de un solo individuo, que es el presidente de la República. Ese es el flamante presidencialismo vergonzante que padecemos los mexicanos. Y entonces esto se tiene que democratizar, es el pueblo el que tiene que ser consultado en tanto asunto importante pueda afectar a la nación, como son las tremendas y nocivas reformas estructurales. Vemos aquí en México que lo único ahorita que están perorando, lo único que sujetan, el señor Trump ya dijo que va a abandonar un tratado que tiene México con Estados Unidos y Canadá. En un principio, en unas semanas, estuvieron lanzando alaridos, ¿no?, por esta política o esta prevención que hace este señor Trump, ¿no? Ahora ya le buscaron y dicen que van ahora a basar sus políticas en fortalecer la unión de Norteamérica. Viene siendo lo mismo, ¿sí? Tratado de América del Norte, tratado comercial, que no solamente es comercial, sino político y militar, porque ha sujetado política y militarmente al gobierno federal mexicano, que debería ser independiente y soberano, al gobierno de Estados Unidos. Ahora, correcto, Estados Unidos dice: no, yo abandono el Tratado de América del Norte. Y que México queda ahí, entre comillas, desamparado. Y ahora lo que están manejando es que van a buscar el fortalecimiento de la unión de América del Norte, es decir, viene siendo lo mismo. No encuentran manera de ser independientes, de acercarse a los países hermanos de Latinoamérica que tanto necesitan de la unión. Ahí está Colombia, que ya a punto está de ser ocupada por la OTAN, que es un brazo de Estados Unidos también, ¿sí? Se está hablando de que la OTAN va a establecer bases militares mediante los tratados correspondientes en Colombia. ¿Quién está actuando ahí? Finalmente es el mismo Estados Unidos, con Israel también a un lado, porque como sabemos, Israel, por la gran cantidad de riqueza que concentra, pues tiene una gran influencia en la política de Estados Unidos. Israel, de hecho, determina muchas de las directrices de la política de Estados Unidos. Un país tan grande que se somete a los intereses de una plutocracia de carácter global, y que en gran medida la encabeza este país, que es llamado país, que es Israel. Bueno, en lugar de que México fortalezca sus lazos
con Venezuela de Nicolás Maduro, que están siendo acosados